Buenos días, feliz año nuevo 2020, que la salud y la paz nos cubran durante todo el año por venir. Después de esta fiesta de fin de año, segunda etapa de la fiesta navideña, nos volvemos a reencontrar, esperando que todo sea positivo y con buen ánimo en estas próximas semanas en que ya se concluyen las actividades relacionadas a las festividades navideñas. En este programa y el próximo del sábado 11, por el momento en que estamos, le vamos a presentar un selecto grupo de entrevistas presentadas a través de todo el año. Si no pudieron verla por alguna razón, la podrán disfrutar en esta ocasión. Adelante pues, recuerden además que en nuestro canal YouTube puede ver nuestros programas en cualquier momento de su preferencia. Amigos televidentes, nos place presentar al invitado de esta semana, Juan Chávez, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Vamos a tratar con él un tema importante, actual, pero hacia futuro, que va a determinar quizás el horizonte que siga el sector agropecuario dominicano en los próximos 10 años, podemos decir. Es la nueva reconversión productiva agroalimentaria. Bienvenido, Juan, al programa. Muchas gracias por invitarme, Oscar. Sí, nos gustaría que, Juan, comenzando, tú nos expliques un poquito así, a grosso modo, qué es este movimiento de desarrollo rural integrado, el Renovando, y su propuesta de reconversión del sector. O sea, ya se conoce, ¿verdad? Sí, sí, ya. Sí. Renovando es un movimiento de desarrollo rural, como tú dijiste, que ha tratado de conformar una plataforma con dos objetivos principales. Primero, un programa de relevo generacional. O sea, tanto así que los fundadores de este movimiento en el 24 pasan a ser asesores y le van a dar la cancha a los nuevos integrantes de Renovando. Y el otro objetivo principal que nosotros tenemos es formar un anaquel de iniciativas y propuestas, primero hasta el 24, de iniciativas del sector agropecuario y forestal, porque tomamos el sector agropecuario y forestal como nuestro inicio. O sea, vamos a solamente hablar de reconversión del sector agropecuario y forestal durante estos tiempos. Y es por eso que andamos en todo el país recogiendo iniciativas y consensuando iniciativas propias con el sector productivo nacional. Hay un punto que usted plantea, generar cambios en el desarrollo rural integral. Exacto. Explícame ese concepto, así en forma... Sí, recuerda que nosotros, si somos un movimiento de desarrollo rural integral, debíamos trabajar con mucho más sectores, o sea, salud, educación. El sector agropecuario solamente es responsable del 38% de los empleos rurales. Entonces, nosotros tenemos que llevar iniciativas, empujar iniciativas que impacten completamente el habitante del campo en todo su expresión. O sea, tenemos que ver de la salud, tenemos que ver la educación, pero por ahora, hasta el 20 nosotros estamos trabajando con la conformación de la propuesta y en el 24 se supone que vamos a estar ayudando con la implementación de esa propuesta. Pero, Juan, hay una cosa, no hay ánimo de crítica o de cuestionamiento de tu movimiento, de esta nueva idea, este esquema. Si tú ves, por ejemplo, lo que estamos logrando, que hay que reconocer, si usted no es mezquino, que estamos avanzando en el sector agropecuario a lo que era hace 20 años o hasta hace 10 años. Y tú ves, por ejemplo, en la actividad que hubo la semana pasada en
en La Vega, en El Pino, sobre el Día del Agricultor, cuando presentaron los 10 ejes de trabajo que se están manejando, y tú ves los logros que hay en cada una de esas cosas. Tú dices, pero ya esto es un cambio que es significativo, hay que valorarlo. Entonces, ¿por qué reconvertir eso? Eso no es bueno y hay que hacer otra cosa. Explícame eso. No. Lo que se está haciendo ahora, en la actualidad, sí, especialmente en la actualidad, de un año atrás, lo que se está haciendo en el país, en el sector, es algo que va a servir de base para la reconversión. Todo lo que se está haciendo se queda. O sea que... Es una zapata que estamos... Exactamente. No se está haciendo todo lo que se necesita hacer, porque tampoco se va a hacer de golpe. La reconversión, nosotros estamos planificando que en 10 años nosotros vamos a tener un plan de reconversión caminando en República Dominicana. Sin embargo, son muchos los desafíos que tenemos. Mira agua. O sea, el factor agua, cómo tenemos grandes necesidades, e incluso estamos limitando la producción de nuestros cultivos bandera nacional por falta de agua. Entonces necesitamos cuestionarnos qué necesitamos en el país para eficientizar el uso y cuál es el programa de construcción de presas que necesitamos. Esas son las cosas que nosotros estamos discutiendo en cada uno de los eventos que realizamos en el país. No, porque digo, sí, tú sientes que cada año hay un problema. Cuando no es una peste, que no entró una plaga, cuando no es la sequía. Exacto, no solo uno. O la abundancia de lluvia, o sea, es un reto que hay que vivir con la espada desenvainada prácticamente. Es una actividad dinámica. Y cuando no es plaga, tenemos un problema de inocuidad. Y eso es un problema que hay que trabajar y se está trabajando, pero hay que quizá cambiar la estructura. Pero quizá cambiar la estructura del mismo ministerio. Nosotros llamamos a un cuestionamiento de la estructura del ministerio. ¿Por qué nosotros gastamos todo el presupuesto casi en la capital de la República? O sea, el movimiento dice, ese presupuesto del Ministerio de Agricultura debe gastarse en las regionales del país. O sea, ese nuevo orden que estamos planificando y lo estamos consensuando en el país, esa es una de las propuestas que tenemos. O sea, necesitamos tecnología. O sea, debe de haber un programa de tecnologías, pero tecnologías e incluso con una directriz. O sea, vamos a llevar tecnología limpia. Vamos a financiar bombas, pero ¿qué tipo de bombas? ¿Vamos a seguir usando el gasoil? No, ya hoy día hay propuestas. Ustedes conectan con los objetivos de desarrollo sostenible y con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Claro, porque si hicimos esto, no podemos ahora venir con una nueva, cada quien una librito, como dice. Esos desafíos que nosotros estábamos hablando. Esos dos ejes junto con esos mandatos que tenemos del Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria, de la Estrategia Nacional de Desarrollo y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son lo que nos indican a nosotros cómo debe elaborarse esta propuesta. Y dése cuenta que tenemos ahí... el molde, digamos. Sí, exactamente. Dése cuenta que tenemos como 15 iniciativas, propuestas, y la mayoría de estas propuestas no deben descansar económicamente en el Estado solo. Con esa ley que sometió el presidente de la República al Congreso del consorciado, o sea, del acuerdo público-privado para el financiamiento de algunos proyectos, con la ley de fideicomiso, nosotros tenemos que usar esas leyes. Si le damos facilidades, el sector empresarial dominicano va a querer invertir con nosotros en el campo, porque el sector empresarial dominicano no quiere que vengan de otro país a invertir, y eso es lógico, tienen que defender su sector. Mucha gente de ellos están, como Pepín, están incursionando en el sector agropecuario. Así muchos más lo van a hacer si nosotros les proveemos, el Estado les provee tierras como, por ejemplo, tierras de cooperativas y de asociaciones que pueden hacer ese joint venture y comenzar a trabajar
en ese consorciado. Eso es lo que nosotros planteamos. La mayoría de las iniciativas que planteamos no necesita un centavo más, una erogación de un centavo más del Estado Dominicano. Y tenemos iniciativas. Por ejemplo, hay una iniciativa que es global y es transversal a todas las demás iniciativas. La conformación, la definición de una estrategia de economía circular en República Dominicana. No, y esa no nos pertenece, esa no debemos ser nosotros. Nosotros decimos ahí cómo debe de hacerse en esta propuesta que nosotros vamos a presentar, pero esa es una propuesta que debe desarrollarla el Ministerio de la Presidencia. ¿Por qué? Porque no solo toca al sector agropecuario. O sea, esa es una propuesta para todos los sectores donde todo el mundo tiene que estar imbuido en la conformación de esta propuesta. Pero hay un asunto, Juan, por ejemplo, hemos visto que en los últimos 10 años, digamos, se tomó la política de ir modificando leyes que dicen obsoletas, así individualmente. En este caso, usted plantea una modificación del sistema legal completo del sector. No más parches. Porque no, que la ley de sanidad e inocuidad, que otra ley de agua que tiene 20 años paralizada y no hay forma de que se centrave. Entonces, que sí es por la parte legal que comenzaríamos, ¿cómo tú le enfocas en los cambios? Esa parte es importantísima y por eso está en nuestra propuesta. Debe de hacerse una revisión total. Las 23 instituciones del sector deben de estar en un escrutinio permanente. Debe nombrarse una comisión y trabajar todas las leyes. Todas las leyes. Tenemos actualizar las leyes y debemos actualizarlas enfocada en las iniciativas. O sea, ¿para qué queremos? ¿Qué queremos que INESPRE haga y ejecute de aquí para adelante? Bueno, pues entonces las leyes tienen que adaptar esa institución porque las leyes van a decir hay que crear esta estructura y esta estructura porque hay que lograr estos objetivos. Hoy el medio ambiente, la foresta, la preservación de nuestros ecosistemas, las especies vegetales en peligro de extinción, de eso y algo más conversaremos en esta entrevista con Ricardo García, director del Jardín Botánico Nacional, doctor Rafael María Moscoso. Ricardo, bienvenido al programa, tu programa. Gracias, Oscar, por darnos la oportunidad nueva vez de entrar en comunicación con los amigos televidentes para hablar de temas tan importantes como el medio ambiente y sobre todo nuestra flora. Seguro. Es importante, Ricardo, que iniciemos la conversación con un tema, yo diría, de mucha importancia, que son las especies de nuestra flora en peligro de extinción. En realidad hay cientos de especies en peligro crítico de extinción y cómo ustedes técnicamente pueden determinar ese nivel de peligro y si se extinguió la especie, ¿cómo certifica su desaparición definitiva? Sería el bosquejo que yo quiero darle a la idea. Sí, fíjate, la República Dominicana, la isla, vamos a decir, está caracterizada por una gran riqueza florística que ha sido afectada por las actividades antrópicas, las actividades del hombre. Entonces, eso ha ido llevando a que muchas de nuestras especies, sobre todo que son muy raras, hayan entrado en la categoría de peligro o amenaza de extinción, que ya hoy hay criterios para establecer cuándo una especie entra en tal o cual categoría ya establecida por expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, conocida por las siglas UICN. ¿Cómo nosotros determinamos, establecemos que una especie está en peligro de extinción? Pues haciendo una especie de recuento histórico de distribución y abundancia de esa especie. Desde siglos atrás se han estado colectando muestras de nuestras plantas, se han estado haciendo lo que llamamos inventario florístico, es decir, cuáles son las especies que crecen en tal o cual lugar. Y esas colecciones que de manera organizada, sistemáticas, se inician en 1689, la primera colección formal, que aún hoy está depositada en el Museo de
París. Entonces nosotros, para saber la situación actual, vamos haciendo ese recuento, buscando esas especies, dónde estaban, en qué condición está ese lugar. Digamos, por ejemplo, lo que es hoy la ciudad de Santo Domingo era bosque. Ya sabemos que si alguno de los botánicos antiguos colectó una especie en el centro de Santo Domingo, pues hoy difícilmente la vamos a encontrar ahí. Pero probablemente estaba en los bosques cercanos a San Cristóbal, donde todavía existe, ¿verdad? Entonces así nosotros vamos determinando la presencia actual. Vamos al lugar, contamos cuántos individuos quedan, en qué condición están, si se están reproduciendo, si están produciendo frutos, flores, si hay amenaza inminente en el alrededor porque la frontera agrícola se está acercando a donde está esa población, o porque hay el proyecto de trazar una carretera que va a pasar por medio de esa población, de esa planta. Entonces, todos esos parámetros nosotros tomamos en cuenta, lo registramos, lo discutimos y de ahí vamos estableciendo la situación en que está una especie determinada. Ese más o menos es el criterio, el mecanismo que nosotros utilizamos. Sí. Una cosa, Ricardo, ¿cuántas especies dentro de la flora vascular dominicana, como se llama, tenemos en el país? Así como... Hasta ahora hay alrededor de unas 6.000, pueden llegar hasta 6.100, depende del criterio del taxónomo y algunas discusiones que hay, pero estamos sobre 6.000 especies de plantas vasculares en la isla. ¿Qué eso es vascular? Porque yo vascular es como novena, yo entiendo que... Se refiere, sí, precisamente por ahí va la cosa, se refiere a plantas que tienen un sistema, una estructura con sus raíces, tallo, hojas, flores, frutos. Las plantas superiores llaman algunos. También ahí se incluyen los helechos, tienen un sistema ya desarrollado de vascularización. De conducción de la savia. Exactamente, por donde circula la savia. A eso le llamamos las plantas vasculares. Ok. Pues entonces estaba en la línea que yo pensé. Sí, claro, vascular me mueve a vena. Entonces, claro está, para ampliar un poquito la respuesta, la República Dominicana tiene su flora porque hay muchas que están de este lado que no están en Haití y viceversa. La condición de la flora en Haití es crítica, muy crítica. Por la deforestación. Por la deforestación, por la historia de uso de las plantas en Haití. Sin embargo, República Dominicana tenemos mejor condición. No es que estemos en condiciones óptimas, hemos tenido muchos daños, pero comparado con Haití podemos decir que estamos bien. Y ellos no han podido reaccionar en ningún sector en Haití para salvar, evitar esa extinción. No hay nada. Es que el daño al ambiente, el daño a la flora, el daño a los recursos, al recurso suelo, está relacionado con problemas sociales también y de carencias. De carencia en extrema, Haití, sí. Si uno revisa las informaciones, todavía hoy una gran cantidad de la población lo que usa es leña y carbón para cocer los alimentos. Eso implica que hay una presión para extraer madera para esos productos que ya ellos no tienen. Y entonces, para lograr un avance en la recuperación de los bosques, de la flora de Haití, hay que comenzar por resolver esos problemas también, y además una legislación que permita actuar para proteger lo que queda y unos programas que permitan entonces ir recuperando con la incorporación de la población a esas áreas dañadas que casi todo Haití. Según los últimos datos que he visto, en Haití queda menos de un 3% de cubierta boscosa. Eso es una situación casi de catástrofe ecológica. Así es, así es. No sé, yo he leído algunas cifras, dicen que la ONU de hecho lo declaró un momento como irrecuperable, como que no hay vuelta atrás.
Sí, porque hay lugares de Haití donde que el lavado de los suelos ha sido... Exactamente, el tipo de sustrato, hay zonas muy rocosas donde había una capa vegetal muy delgada. Cuando cortan el arrastre, la quema, entonces queda la roca al descubierto y ahí es casi imposible sembrar nada, aun cuando se quisiera reforestar. Por eso se habla de que muchas zonas de Haití son prácticamente irrecuperables. Y lo peor de todo es que en esos lugares con esas características habían especies de distribución restringida, es decir, que solo estaban en esos lugares. Son especies endémicas de distribución restringida que hoy probablemente ya no existen en el planeta. Un crimen contra la humanidad. Es una barbaridad, sí. Así es. Ricardo, entonces estas plantas que están en fase crítica de extinción en nuestro país, ¿cómo te manejan eso para que la misma autoridad de la población en segunda instancia tomen conciencia de eso y no lleguemos a lo que está pasando en Haití? Fíjate. Que se extingan totalmente. Vamos a comenzar por destacar una gran obra que se hizo en este país, que es el Jardín Botánico Nacional. Cuando el Jardín Botánico Nacional se crea, en 1976, en el 76 se inaugura, con el objetivo del estudio, el manejo, la conservación de nuestra flora. Inician entonces un amplio trabajo de recolectar en todo el país para que esas muestras sirvan como fuente de información. Desde cada A partir planta. de ahí, nosotros entonces, más los datos históricos que habían, comenzamos un programa para traer plántulas, traer semillas e ir tratando de recuperar esas especies. Ese programa es permanente y se ha fortalecido en los últimos años con una labor de publicación de información, de divulgación, de establecer colecciones para que la gente pueda conocer, hacer conciencia y visitar. Y más recientemente, en el 2016, entonces establecimos un banco de semillas de especies nativas y endémicas. Con todo esto, un equipo de botánicos, un equipo de expertos y colaboración internacional también, de expertos internacionales, nosotros hemos ido entonces identificando cuáles especies están en las distintas categorías. Y por eso, con apoyo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en el 2016, nosotros publicamos un libro bastante grueso, la lista roja de especies vaculares en peligro. Y entonces sabemos que hay alrededor de unas 1.383 especies nuestras que tienen algún grado de peligro. Pero hay alrededor de 800 y pico que están en peligro crítico. Eso quiere decir... mucho, de 6.008, estamos hablando de un 15%. Son bastante, porque la mayoría de esas especies tienen distribución restringida a espacios muy pequeños. Le voy a poner un ejemplo a los amigos televidentes. La rosa de Valladolid, nuestra flor nacional, sí, está en el este, solamente conocida del este, la zona de Valladolid y sus alrededores, unos pocos individuos. Nosotros inmediatamente nos dimos cuenta, comenzamos a estudiarla, a explorar, a ver si habían más individuos por algún lado. Encontramos algunas especies, algunas plantas, especies no, algunos individuos con fruto. Obtuvimos semillas, se propaga muy bien por esqueje, por pedazo de tallo. Y en la actualidad nosotros hemos reproducido en nuestro vivero más de 20.000 plantas que están distribuidas ya en casi todo el país. Amigos, la entrevista de la semana. Nos place tener con nosotros al director ejecutivo de CONALECHE, doctor Gómez, de nuevo con nosotros. A su orden, hacía días que no me invitaba. Seguro, pero siempre hay espacio para usted cuando usted lo necesite. Solamente timbre
Muchas Inmediatamente gracias. Muchas gracias. pautamos. ¿Cómo sigue el programa de crédito que usted tiene? Que sé que eso es lo que le interesa a los productores de entrada, el dinero, que usted sabe que es uno de los ejes de trabajo de ustedes más impactante. Sí, dentro del Conaleche, gracias por la invitación una vez más. En el Conaleche seguimos con el comité de crédito que se celebra cada 45 días. Tenemos una cartera de crédito ya de 950 millones de pesos prestados al sector y a una tasa preferencial que es un 6%. De cada 45 días reunimos los créditos que las diferentes federaciones a nivel nacional van llegando y lo trabajamos con el comité para así darle seguimiento junto al Banco Agrícola como ordena la ley. Okay. Arnaldo, quería una pregunta. Sé que estamos trabajando en base a los ejes que dispuso el Ministerio de Agricultura de Trabajo. Ustedes están bajo el eje quinto, que es la transformación y comercialización de la leche. En ese sentido quería preguntarte, porque tú tienes una visión amplia. Tenemos dos elementos bajo esa circunstancia. Uno es que ya hace décadas se está creando lo que llaman los centros de acopio de las asociaciones de ganaderos, que era una primera instancia donde llega la leche desde la finca, se prueba, se calibra, se entra en un tanque frío esperando que venga el camión. Sí, señor. Y esa medida comenzó a cambiar la línea de distribución. Yo digo que se llama la democratización de la leche. Porque el pequeño productor puede accesar a tener precios igual que el más grande productor. Seguro. Y entonces, después comenzó la etapa de construir plantas de procesamiento, y ahora recientemente la de Atomayor, y hay creo que dos más. Entonces, con estos dos elementos, ¿cómo tú visualizas a futuro la ganadería de leche dominicana si lográramos crecer en estos dos aspectos hasta tener, digamos, la totalidad o con que un 90% de la producción se manejara bajo estos ejes? Bueno, o ese es el objetivo al final. Lo primero es que desde que el ministro Osmar Benítez llegó al Ministerio de Agricultura, trazó, previas conversaciones con el presidente de la República, trazó 5 ejes fundamentales donde quería trabajar, que es la sanidad animal, la reproducción, la infraestructura y también el quinto eje que nosotros estamos como Conaleche acompañando. La importancia de todo esto es buscándole mayor rentabilidad al sector ganadero. ¿Por qué? Si tenemos un animal bien nutrido, vamos a tener una buena preñez. Si tenemos una buena preñez y tenemos una buena infraestructura, vamos a tener mejor calidad. Entonces todo va a una cadena buscando que el productor pueda obtener mejores rendimientos, mejores rentabilidad. Entonces, enfocado en ese quinto eje que usted mencionaba, nosotros como Conaleche, junto al Ministerio de Agricultura, se eligió la provincia de San Juan de la Maguana y Elías Piña como un piloto. Ya nosotros barrimos toda esa zona, nos desplazamos a la zona del lago Enriquillo y también a Barahona y Enriquillo, ya terminando todo lo que es el sur profundo, para dotar, primero los centros de acopio que usted mencionaba que son tan importantes, reúnan las condiciones sanitarias y reúnan las condiciones de frío para poder conservar el producto. Entonces hacemos una evaluación de los tanques, hacemos una evaluación de la infraestructura y también se hace una evaluación de los utensilios que utilizan los ganaderos que aportan a ese centro de acopio. Por ejemplo, las cubetas de ordeño, los bidones, los coladores. Y eso el Ministerio de Agricultura ha diseñado una política de donar el 50% de todo lo que se invierta en ese centro de acopio. Por ejemplo, los 5 centros que evaluamos en San Juan de la Maguana y Elías Piña van a tener ahora, ya se le dio el 50% de la energía alternativa. O sea que todos van a tener energía solar. ¿Para qué? Para bajar su costo. Si la calidad de ese centro estaba en B y C, con los utensilios que están usando, con la asesoría que se le está dando de Megaleche y de Conaleche, van a tener una leche de mejor grado. O sea, puede ser que sea A o B. Ya con eso estamos diferenciando precios. ¿Y qué ocurre al final? Que el productor está recibiendo mayores beneficios. Una cosa, la calidad de la leche, pero hay que estar consciente que la calidad comienza en la finca, en el ordeño. Entonces, sí.
¿qué hacemos con mejorar, digamos, la calidad a nivel de centro de acopio cuando se supone que ya debe estar No, estable? le mencionaba. Y que la otra venga, entonces, o sea, no sé. Muy bien, mencioné Megaleche. Megaleche es una dependencia, un programa de la Dirección de Ganadería que trabaja con la producción primaria. Entonces, cuando nosotros en el centro de acopio recibimos todos los productores y evaluamos cada leche individual, no es la del tanque, no, es individual. El productor Juan Pérez, con su código, le hacemos su análisis individual. Los resultados que obtenemos, volvemos a discutirlo con los productores. Entonces le decimos, la finca de Juan Pérez, la leche es mala. ¿Qué está pasando? Entonces, vamos donde Juan Pérez, vemos que no tiene agua potable o que no se le ha explicado cómo hacer una buena práctica de ordeño y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí entra ese programa, a darle asesoría, a darle ese acompañamiento con los utensilios que hablamos. Es un filtro ahí, es todo, es una cadena porque no podemos, como usted dice, no podemos ir a la planta procesadora cuando la materia prima viene de la finca. Sí. Entonces, eso es la idea de ese... Son como una especie de filtro detector. Claro, ahí va a salir todo, porque le hacemos los análisis físico-químicos. La cuantificación de bacterias le da... Todo, bacterias, células somáticas, grasa, proteínas, acidez, todo. Nosotros, o sea, el Ministerio de Agricultura ha invertido alrededor de 12 millones de pesos porque esos análisis cuestan. Y se hacen ahí mismo. Y se hacen unos al instante y otros nos los traemos. Pero cuando salimos como ¿cómo que se llama? Como con todo encima. O sea, no tenemos todos los aparatos y todos los especialistas nos acompañan. Y los resultados que salen ahí, simplemente venimos a validarlo aquí para luego írselo a presentar a ellos. Y cuando ustedes van con un resultado, digamos, negativo, por decir, ¿cuál es la reacción del producto? Bueno, lo bueno de esto es la integración. Nosotros vamos donde quiera que vayamos, o sea, donde usted quiera que se le asista. Nosotros no obligamos. Ahora, cuando estamos hablando de que de vender una leche a 20 pesos, usted la puede vender a 24.50, o de vender una leche a 18, estamos hablando de 4 o 5, es económico. Es algo que se está dejando de ganar el productor. Entonces, nuestra función es ponerle todo. Mira, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a comenzar analizando a ver dónde está el problema y luego te decimos cómo resolver el problema. Porque eso no es nada del otro mundo. Aquí hay centros de acopio con 130 ganaderos todos los días depositando leche que tienen grado A. Entonces, no puede ser, y es aquí, en Duvergé, con ejemplos claros. Entonces, no puede ser que el ganadero de San Juan de la Maguana o el de Puerto Plata o el de Higüey no puede hacer lo mismo que hace el de Duvergé. Entonces, esos son los ejemplos que ponemos, que no es que eso se hace en Suiza y aquí no. Es en la República Dominicana que lo logramos. Que perfectamente es alcanzable. Claro. Nos falta un poquito de dedicación. Todo en la vida necesita entender la parte... Y mire una cosa, los centros de acopio han venido a hacer un trabajo muy importante. Un análisis que hicimos de 128 centros que existen, 118 están funcionando. Y dentro de esos 118 centros, el promedio anual de la venta de su leche es A y B. O sea que es leche buena. Se puede trabajar. Entonces, ¿por qué? Porque esas plantas que consumen esa leche se preocupan también, acompañados de las autoridades, de darle seguimiento a sus ganaderos. Cuando el tanque le sale grado B, grado C, inmediatamente se le prende un bombillito y dicen, vamos a trabajar, que está pasando algo. Y muchas veces es descuido. Pero una cosa, para llegar a una pregunta en esa línea. Esos 118 centros, ¿qué parte de la producción manejan? Bueno, en el país? Instalado, o sea, con capacidad de instalación, con capacidad de instalación de 1 millón de litros. Digo, pero de la producción de 1 millón de litros, de 1 millón de litros, pero que están despachando 300, más o menos el 35% de lo que está en capacidad instalado. Porque hay una cosa, yo he visto datos de que hablan que las industrias grandes procesadoras solamente compran un 30%. 25%. 25%. Sí. Entonces, esos otros 75%,
¿a dónde va? El 60, el Si tú dices que tiene A y B la mayor. Bueno, esa va a esas grandes industrias. Okay. Hay otro grupo, hay otra cantidad que va a las queserías. Estamos hablando, las grandes industrias, 4. Okay. Esas compran el 25. La gran cantidad de leche la compran los queseros, los transformadores pequeños. ¿Pero qué calidad exigen ellos? ¿Tiene que ser A y B? Ahí es que estamos trabajando. Mire, se ha creado la unidad de asistencia técnica que le da seguimiento seguimiento a las plantas procesadoras pequeñas. Tenemos 480 plantas en ese programa, en donde se está acompañando para readecuarlas a que ellos entren a tener registro sanitario, a que puedan tener un etiquetado como ordena la ley. Y esos números son bonitos de que lo podamos en otro programa traerlo nada más específicamente para ver cómo cada trimestre va mejorando más la calidad de sus productos, pero también lo que están recibiendo. En esta semana y en la recién pasada, el CEDAF y el programa Exporta Calidad desarrollaron 2 eventos, actividades relacionadas con su agenda de trabajo en el sector agropecuario. La de la semana pasada fue el lanzamiento del manual de escuela de campo adaptado a la República Dominicana, y ya en esta misma semana se produjo un reconocimiento a los primeros instructores líderes certificados en las regulaciones de la Ley de Modernización e Inocuidad de Alimentos de los Estados Unidos, mejor conocida como Ley FISMA. Para conocer estos detalles sobre estos 2 temas, nos acompañan en estudio los consultores Walter Torres y María Tavares del programa Exportando Calidad. En esto queremos ver la incidencia de ambos eventos en lo que es el sector agropecuario. Walter, comenzando contigo, ¿qué es en sí el manual de escuela de campo? Explícanos en forma resumida esa experiencia nueva aquí en el país. Muchas gracias por invitarlos al programa. Y para los televidentes, este es el manual de escuelas de campo adaptado a la República Dominicana, que es un esfuerzo del CEDAF y del programa Exporta Calidad. Y este manual contiene varias acápites que tienen que ver con la producción y los campos de dominicanos. Eso permite ver cómo la escuela de campo es una metodología creada por FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y que fue desarrollada en Indonesia a finales de los 80, y allá se llamaba la Escuela Sin Paredes. O sea, escuela de campo es porque es un proceso formativo de los productores, de extensionistas, de investigadores, y esto no solo está dedicado al área de agricultura, también va al área de producción animal, como lo puede ser bovinos, ya sea para la especialidad de leche y carne, abejas, cabras y otros rubros como es el área apícola misma, y también lo que es el área avícola. Cualquiera de los subsectores, cultivos o rubros, se pueden trabajar en escuelas de campo. Una pregunta, Walter. Oigo que tú mencionas escuela para los productores, extensionistas, técnicos, especialistas. O sea, realmente, ¿cómo es la secuencia? ¿Es que los primeros los técnicos reciben entrenamiento y lo pasan a los productores, o son diferentes vías de acceso? Gracias. Son diferentes vías de acceso. Estoy buscando un gráfico que lo ilustra. Es este precisamente. Todo inicia con la formación de facilitadores de escuelas de campo. En República Dominicana, el año recién pasado, nosotros tuvimos el primer curso de entrenamiento de formación de facilitadores en San José de las Matas, en Sajoma. Luego hemos tenido otros 3 más acá en Santo Domingo, pero donde se da un espacio para la teoría, pero también para practicar, ya que es una metodología que trabaja fuertemente el área técnica, teórica, pero también va acompañado de una vivencialidad en la práctica. Esto permite que los facilitadores y facilitadoras entrenados puedan trabajar en las diversas áreas con productores que están organizados en asociaciones o en clúster. De hecho, estamos trabajando con asociaciones de producción de cacao como es APECOP, en la zona de Samaná, Nagua, lo que es Cotuí, especialmente lo que es Sabana Grande de Hosto,
y también en Las Matas, en el valle también de Samaná. En todas esas áreas trabaja cacao. En la zona de Villa Altagracia estamos trabajando con la organización APAVA, en 2 escuelas de campo, con Oco Caribe, y también estamos trabajando en la reserva El Zorzal. Entonces vemos nosotros que esta gente que ha sido formada, estas personas, con una alta capacidad técnica de varias organizaciones, incluyendo el Ministerio de Agricultura. Son facilitadores. Son facilitadores. Son técnicos, básicamente. Son técnicos, pero también llegamos... Los llamados agentes de área. Agentes de área, pero también estamos llegando también con personas de las ONG, otras personas que han sido contratadas por las mismas organizaciones y que ponen a disposición un técnico para poder ser formado en escuelas de campo, e invitamos a otras personas con expertise en un área en específico, por ejemplo, el picudo en berenjena, por ejemplo, en la zona de La Vega. Es algo que es lo que vamos a trabajar con Asoprovego. Y también en Constanza, donde estamos teniendo escuelas de campo para productores y también para extensionistas del Ministerio de Agricultura y prontamente para empacadoras que están exportando para producción local en supermercados. Y lo más importante, poder capacitar y uniformizar criterios para la producción sana e inocua de productores de Constanza y que son suplidores del mercado nacional, pero también de empresas empacadoras. Yo entiendo. Entonces, básicamente, hay un punto también que resalta. Es para afinar lo que van a recibir son grupos organizados, no productores individuales. Exactamente. ¿Por qué no? Clústeres, asociaciones, cooperativas. Exactamente. La asistencia técnica individual en nuestro espacio, aquí podemos ver ya, este manual ha sido escrito ya con experiencia dominicana. Okay. Nosotros trabajamos unos 18 años para Naciones Unidas, concretamente para FAO y FIDA, y desde nuestra experiencia en Naciones Unidas y con productores y productoras de Mesoamérica, México a Colombia, nos indica que la capacitación o transferencia de tecnología, también asistencia técnica puntual, es mucho más cara en nuestros países. Por ejemplo, son pocos los países que cuentan con un sistema de extensión. Prácticamente en Mesoamérica solo va quedando República Dominicana, El Salvador y un poquito Nicaragua. Eso indica que cada vez los campos necesitan y demandan más tecnología, especialmente en Dominicana, donde hay productos de exportación, como los que trabaja el programa Exporta Calidad, como es aguacate, piña, vegetales orientales, producción en invernadero, cacao, y debe de acompañárseles un proceso formativo a los productores y productoras a través de los técnicos, pero también llegamos a trabajar otras áreas con los productores, como el tema registro, el tema de que ellos también puedan transferir, y eso parte por el desarrollo humano, y la escuela de campo fomenta mucho la autoestima de las personas, porque es un conocimiento horizontal, no solo de dicho, es también de hecho, y es una filosofía y un pilar importante para trabajar en escuelas de campo. Tú sabes, Walter, que aquí estamos involucrados como país, ministerios mismos y el Poder Ejecutivo, incluso de hecho el año pasado fue declarado el año de las exportaciones. Exacto. Como una medida del Poder Ejecutivo de impulsar las exportaciones. En esa línea hemos estado trabajando en el sector agropecuario, en impulsar las agroexportaciones. Y eso implica, más que nada, capacitar a los productores. Entonces, en este caso, ¿cómo trabajaría la escuela de campo en un tema así tan puntual? ¿Cómo podría ser de ayuda que nos permita dar ese salto para poder incrementar la exportación de una forma contundente, visible? Sí, vamos a poner 2 ejemplos concretos. Uno de ellos tiene que ver con aguacate. Escuela de Campo toca las puertas del clúster de aguacate en Cambita, que hacen un trabajo muy bueno y tiene ciertos apoyos. Por ejemplo, en el área de producción y empaque han tenido apoyo de programas como ProRural, que está también la IAC en este proceso. Ha habido otros esfuerzos y el clúster ha logrado capitalizarlos. Ellos, por ejemplo, se reúnen cada miércoles y hay un liderazgo muy fuerte del ingeniero José Rosa, su equipo técnico y los productores muy proactivos. Pero ¿qué sucede? Como mencionaba uno de ellos, muchas veces la parte teórica la se tiene y de hecho aplican una buena parte de ella, pero la escuela de campo le ha permitido a ellos extender esos conocimientos a otros productores. En la actualidad
Ya no solo se manejan las variedades C1034, Pola, Carla, Popenoe, sino que también se está pensando para el área de exportación, debido a que el aguacate Hass tiene su periodo, y de hecho ahora el aguacate en México está muy caro, el aguacate Hass. Eso es indicativo de la falta de producto en los mercados. Entonces, el aguacate cáscara verde viene a suplir en los mercados internacionales. Ahora mismo se está pagando una cantidad importante y ellos van y tumban la plantación. Eso permite que haya un volumen de mayor exportabilidad de aguacate de parte dominicana, porque el periodo se extiende no solo a la producción de una variedad, sino que se tiene presencia en el mercado. Y el que pega primero, dicen en mi tierra, pega 2 veces. Piña. Piña nosotros trabajamos con 2 organizaciones, Asopropimople en Monteplata y Apropica en Cevico. Cevico, por ejemplo, tiene una particularidad que son productores individuales con mucha experiencia. Pero como uno de ellos decía, muchas veces uno trabaja como isla, aislado del otro. La Escuela de Campo está siendo un pretexto para homologar criterios para producción, para tener nueva tecnología, desde el encamado mismo, que tiene que ser con un apero agrícola, en este caso adaptado al tractor que se le pone para el encamado, diferente al que se venía acostumbrando, que es el que se usaba para caña. 2, la transitorialidad que debemos de tener de una piña tradicional, con apuro químico, a lo que está exigiendo el mercado gourmet, que es una producción de piña orgánica. Hacia eso vamos. Esa transitorialidad, la Escuela de Campo, esperamos nosotros que logre, junto con los productores, tener un paquete tecnológico para exportar piña orgánica. De hecho, ya hay algunos esfuerzos. Asopropimopla son jóvenes y personas que están invirtiendo en la asociación y el cultivo de piña, pero algunos de ellos no tienen ese conocimiento. Otros sí. Entonces, la Escuela de Campo está permitiendo, desde la preparación del suelo mismo, que hay que corregir el estar sembrando en sentido de la pendiente, que no es correcto, nosotros lo sabemos, y eso es algo que estamos gastando todo nuestro saldo de lo que es la capa arable del suelo, no digamos la materia orgánica, la fertilidad, y la estamos llevando a que productores puedan hacer algunas prácticas como medir antes de cosecha los grados BRIC, todo el manejo post cosecha también, que tiene que ver con una producción sana e inocua, que cumpla los estándares y la normativa, no solo de Global Gap, sino que también de FISMA. ¿A qué llegamos nosotros? Si nosotros tenemos inversionistas o productores en Asopropimopla, en Apropic, que solo están pensando en el mercado nacional, y el mercado nacional tiene su cuota y es limitada, o sea, es limitada porque no toda la producción se puede consumir. Nosotros estamos generando ingresos a partir de la producción de piña y también del cacao orgánico. ¿Qué nos permite eso? Que ese cacao orgánico, que no se le echa ningún químico, pueda llegar a mercados gourmet, porque el cacao dominicano es cacao fino. Hay que acompañarlo de tecnología y para eso tenemos que homologar desde una simple, pero que es muy importante, poda en el cultivo de cacao o aguacate mismo, permite una mejor producción y una mayor calidad.